Bienvenidos a Problemas Online. Vamos a continuar con el examen Comipens ingreso a la UNAM. Ahora vamos a continuar con en el apartado de física. Vamos con la pregunta número 53 que dice: a partir de la siguiente gráfica, determina cuál es su velocidad. Bien, vemos que esa es una gráfica donde tenemos la posición, cuánto va avanzando en metros con respecto al tiempo, y el tiempo que lo tenemos en segundos. Entonces, lo que nos están preguntando es la pendiente de la gráfica. Recordemos que esta pendiente se calcula con y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces podríamos escoger dos puntos, por ejemplo, este punto de acá y este punto de acá. Teniendo entonces las x van a ser el tiempo y las y van a ser la posición, entonces esta pendiente va a ser igual a y1, vamos a tomar este como el punto 1 y este como el punto 2. Entonces tendríamos y2 que sería 10, menos y1 que sería 2, entre x2 que sería 2, menos x1 que sería 0. Entonces tendríamos 10 menos 2, 8, 2 menos 0, 2, 8 entre 2 tendríamos 4, y las unidades que son las que se encuentran en la gráfica tendríamos metros sobre segundo. Entonces vamos a señalar la respuesta B como la respuesta correcta. Pregunta número 54. ¿Cuál de las siguientes gráficas indica un móvil con velocidad de menos 5 metros sobre segundo? Entonces primero tenemos que ver que esta nos indica una velocidad negativa, entonces necesitamos buscar cuál es la gráfica que va a tener una pendiente negativa, que la pendiente es y sobre x. Y como en este caso tenemos un menos 5, significa que va a disminuir 5 en y cuando va a avanzar 1 en x. Y vamos con la primera, aquí tenemos punto A y punto B. Vemos que disminuye 1, 2, 3, 4, 5 en y avanza 1 en x. Así que esta sería la respuesta correcta. Pregunta número 55. ¿Cuál de las gráficas representa los siguientes datos? Y tenemos aquí una tabla con tiempo y distancia. Entonces vamos a ir intentando ver cuál es la gráfica que lo representa. Primero tenemos 0, 0, se encuentra bien. Después tenemos 1,2, también podría ser esta. Después tenemos 1, 2, 3,2. Este es el tercer punto, por lo tanto esta vamos a desecharla. Vamos con la siguiente, 0,0, este está bien. Después 1,2, este también se encuentra bien. Después tenemos el 3,2, 1, 2, 3,2, después tenemos 4,2 que se encontraría aquí, por último tendríamos 5,4 que se encontraría aquí, por lo tanto esta sería la respuesta correcta. Señalamos la B. Pregunta número 56. Dos obreros están jalando un piano como muestra la figura. ¿Qué esquema representa la fuerza resultante? Entonces tendríamos que vamos a hacer un pequeño esquema, sabemos que tendríamos un eje X en Y, aquí en X tendría 30, y aquí tendría un ángulo 45 y tendría que tener aquí 40. Y la fuerza resultante sería la que va de un punto a la otra. Y entonces tendríamos que buscar cuál es el esquema que se parece a este dibujo. Y vemos que es el inciso A. Pregunta número 57. Cuando te encuentras en un carro y frena, es muy común que te vayas hacia el frente. ¿A qué se debe este fenómeno? A que hay una fuerza que el asiento ejerce sobre ti que te empuja. Esto vemos que es falso. A que tu cuerpo continúa con la misma velocidad que llevaba. Vemos que esto podría ser a un efecto de palanca generado por el cinturón de seguridad y el asiento. Vemos que esto tampoco. A que se genera una corriente de aire muy fuerte que te empuja. Vemos que esto también es falso. Entonces vamos a coger la respuesta correcta, el inciso B. Pregunta número 58. Determina la aceleración de un coche al que se le aplica una fuerza magnitud igual a 3 newtons y su masa es de 2 kilogramos. Sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración y en este problema nos dan la fuerza que dice que es igual a 3 newtons y la aceleración es lo que nos lo preguntan, y tenemos también una masa que es igual a 2 kilogramos. Como nos pregunta la aceleración, vamos a despejarle esta fórmula. Esta masa que estamos multiplicando pues sería dividiendo, teniendo así que la aceleración va a ser igual a la fuerza entre la masa. Si sustituimos con los datos establecidos en el problema, tendríamos que esta aceleración va a ser igual a 3 newtons, y recordemos que los newtons son kilogramo por masa entre segundo al cuadrado, y esto vamos a dividirlo entre 2 kilogramos. Eliminamos kilogramo con kilogramo y tenemos 3 entre 2. Tendríamos 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto vamos a escoger como respuesta correcta el inciso D. Pregunta número 59. Un cohete puede despegar porque empuja a sus gases con una fuerza y estos empujan al cohete con una fuerza. Tenemos el inciso A, F, la fuerza nula y equilibrante. Vemos que no. Inciso B, F perpendicular y de sentido opuesto. Vemos que tampoco. Y después tenemos
del doble de f en sentido opuesto, vemos que tampoco, y vemos f en sentido opuesto, y vamos a escoger esa respuesta como la respuesta correcta. Pregunta número 60. Según la ley de gravitación universal, la fuerza de atracción entre dos masas es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre ellas, lo que significa que entre más a próximas se encuentren, se atraen con mayor fuerza. Vemos que esta condición sí, alejadas se encuentren, se atraen con mayor fuerza. Esto es lo contrario. Próximas se encuentren, se atraen con menor fuerza. Esto también es falso. Alejadas se encuentren, se atraen con igual fuerza. Y vemos que esto también es falso. Por lo tanto, vamos a escoger el inciso A como respuesta correcta. Pregunta número 61. Una pelota que es lanzada desde un edificio cae debido a que es A. Empujada por la presión de la atmósfera que se encuentra sobre ella. Vemos que esta presión se ejerce en todo tiempo. B. Atraída por la fuerza gravitacional generada entre el planeta y la Tierra. Vemos que esto sí, todos los cuerpos son atraídos por la Tierra. C. Atraída por la gravedad generada por el piso. Vemos que esto no, porque el planeta es el que ejerce la gravedad. Empujada hacia el centro de la Tierra. Vemos que esto también es falso. Por lo tanto, vamos a escoger como respuesta correcta al inciso B. Pregunta número 62. Una brújula de manera natural orienta su polo con respecto al polo magnéticamente terrestre. Bueno, no sé si sepan, pero los polos magnéticos son opuestos a los polos geográficos ubicados en el mapa, así es que sur-sur sería equivocado. La aguja siempre es contando con su polo norte, así es que también sería falso. Norte-norte sería igual y norte-sur, esta vamos a escoger como respuesta correcta, el inciso D. Pregunta número 63. Cuando frotas tus manos con alcohol sientes una sensación de frío en las mismas. Esto se debe a que el alcohol es un líquido que enfría la piel. Vemos que esto es falso. Después, el alcohol te abre poros y eliminas agua. Vemos que esto también es falso. El alcohol toma calor del cuerpo para pasar del líquido a gas. Vemos que esto sí. Y por último, a que el cuerpo toma calor del alcohol produciendo el cambio de estado. Nosotros no nos convertimos en líquido ni en vapor al tocar alcohol, así que vamos a ponerla como falsa. Y vamos a escoger entonces la respuesta C. Pregunta número 64. Una sustancia que se encuentra en el punto de fusión coexiste equilibrio en los estados sólido y líquido. Puede absorber calor mientras la temperatura, inciso A, disminuye. Vemos que esto es falso porque si la temperatura disminuye no tendría de dónde tomar calor. Luego la temperatura se duplica, vemos que esto también es falso. Cuando es constante vemos que esto sí, y cuando la temperatura aumenta, y vemos que esto también es falso. Entonces vamos a escoger como respuesta correcta el inciso C. Y bien, así es como resolvimos el apartado de física del examen Comipensa. Y recuerda que si tienes alguna duda en este o algún otro problema, no dudes ponerlo en la caja de comentarios y nos vemos hasta en un próximo video. Hasta pronto.